Bueno, estamos en el mes del desarrollo de la primera infancia. Bienvenida Cecilia Sena, directora nacional de desarrollo, ¿no? ¿Es Sí, así? muchas ¿Dije gracias. bien? Sí, muchas gracias Lourdes por No, recibirme en gracias. tu espacio. Gracias a vos por estar acá. Estamos en un mes, encuadramos dentro del mes de mayo, el mes donde visibilizamos la primera infancia. ¿Qué edad es eso? Bueno, es una edad que es la ventana de oportunidad, que es desde la gestación hasta, se puede decir, hasta los 6 años. Perfecto. Nosotros puntualmente hacemos énfasis hasta los 4 en las medidas que desde el Ministerio de Desarrollo Social trabajamos, pero es hasta los 6 años. Es el momento de la vida del desarrollo pleno, ¿no? Donde todo lo que reciban esos niños desde el punto de vista de la alimentación, del afecto, de lo emocional, del espacio en el que se crían y el contexto en el que están inmersos, va a marcar el futuro del desarrollo de la vida de ese hombre o de esa mujer y por tanto de nuestra sociedad. Sí, los principales meses, creo yo, ¿no? Que son años, pero son los principales momentos de la vida que es extraño, porque después no los recordamos. No, no los recordamos, pero Pero marcan, queda, queda marcado porque ahí está el desarrollo neuronal, motor, emocional de los niños y por tanto hace que mañana tengamos más herramientas o menos, ¿no? Que a veces es importante reafirmar por qué en esta etapa de la vida y no en otra. Porque exacto. en esa etapa de la vida es cuando aprendemos todo, ¿no? Nacemos y venimos al mundo, yo siempre digo, eh, libres, pero también muy vulnerables y sin aprender y vamos aprendiendo y por tanto todo lo que sea generar medidas socioeducativas para la crianza y que acompañen un mejor desarrollo de esta etapa de la vida, va a dar mejores hombres y mejores niñas, pero no mejores en ese concepto de qué es mejor, ¿no? Sino en el Sí, sentido de mayores posibilidades, exacto. mayores oportunidades. Y bueno, para nosotros del Ministerio de Desarrollo Social es fundamental, sobre todo en las poblaciones más vulnerables, poner el foco, ponerlo como prioridad, poner a esta franja etaria, a esas mamás embarazadas en situación de riesgo social y sanitaria, en la primera, en el primer escalón de atención de nuestro ministerio, ya sea con el acompañamiento familiar dentro del hogar, donde van técnicos especializados, psicomotricistas, nutricionistas, psicólogo, trabajador social, semanalmente a trabajar con esa referente familiar, con ese núcleo, cuestiones de la vida social que le pasan a esas familias, de necesidades que se presentan y acompañarlo con baterías también que tienen que ver con transferencias económicas, como es la creación del bono crianza, que es Claro. una prestación que rige desde enero de este año y que va también en lo que presentamos en el mes de la primera infancia como el plan primera infancia, con la inversión que el gobierno pone sobre las políticas de primera infancia. Claro, porque también yo, mientras que tú hablabas, yo pensaba, ¿cuándo empezamos la escuela hace un tiempo? ¿Cuándo empezamos la escuela ahora? Pero ¿cuánto nos marca lo que come una mamá? ¿Cómo se cuida una mamá en el embarazo? Las primeras horas de ese bebé, los primeros meses de ese bebé, cómo se marca en todos los aspectos, ¿no? O sea que ese cuidado y esa atención desde el Estado tiene que estar porque van a ser los uruguayos del futuro, las personas que van a estar viviendo sobre el mundo en el futuro. O sea que realmente es sumamente importante esto, poner el foco ahí, como decís. Sí, totalmente. La alimentación en el embarazo, la Exacto, gestación, los controles de salud, el estado emocional, y hoy tenemos totalmente. un tema que es la salud mental, ¿no? Y cómo Que eso lo hemos puede tenido recuperar. siempre, ahora nos damos más cuenta. Sí, cómo repercute también en el estado emocional y por tanto en el desarrollo de esa etapa durante la gestación, donde claramente comienza siendo muy pequeño hasta bueno, la salida del bebé y luego el nacimiento, la etapa de la lactancia, las cuestiones del apego, la presencia, el hablarles, el tener gestos con ellos, el generar ese afecto y esa contención, esa protección que dan seguridad a los niños es sumamente importante. Y como Estado nosotros tenemos que poder garantizar de forma universal la información de Claro. calidad para las madres y para las familias uruguayas. Si queremos tener
familias más desarrolladas a futuro, ¿no? Entonces, nosotros tenemos toda una línea universal que se entrega en los nacimientos, que es el set de bienvenida, y que que estamos desplegando mediante tecnologías como guías de crianza, guías de controles de embarazo para las embarazadas, muchas de ellas trabajadas no solo desde el Ministerio de Desarrollo Social, sino también con lo que es salud pública, con lo que es el INAU, lo que es ANEP, varias instituciones, porque las políticas de primera infancia no son solamente de los vulnerables o para los vulnerables. Claro. Tiene que ser una mirada país. Exacto. Exactamente. ¿Cuál fue el día que, bueno, como inauguración, como demostración que hablábamos en el corte, ¿no? Los niños mostrándose con el coro, con con la ministra, con el ministro. ¿Qué fue lo que sucedió ese día? Fue en el Sodre, ¿verdad? Fue en el Sodre, en la sala Nelly Coitinho. Nosotros pensamos, si bien en el Ministerio el mes de la primera infancia está establecido, que sea todos los mayos, la pandemia durante los 2 años anteriores no nos permitió tener actividades con público. Entonces hicimos acciones sí con las familias que el Ministerio trabaja, pero no de forma pública. Exacto. Entonces, en este año, el 22, en el marco de la inversión de los 50 millones de dólares para políticas de primera infancia, de los cuales 30 van destinados a nuestro ministerio, y varias de las acciones están enmarcadas en el área programática Uruguay Crece Contigo, decidimos visibilizarlo, ponerlo en la agenda y lanzarlo, pero con la presencia de los niños. Entonces, el presidente del Sodre, el director del Sodre, Martín Itamuso, a quien aprovecho para agradecerle públicamente, muy espontáneamente dice: tenés que tener un espectáculo de niños, y el coro de niños es justo para eso. Y la verdad que un placer, porque hacía 2 años que no estaban con público, y la euforia de esos niños de estar cantando, las familias acompañándolos, pasó a ser mucho más que un lanzamiento de las acciones de una política pública, sino que fue como que los niños fueron parte también de las acciones que van a hacer con los niños que vienen detrás de ellos. Claro, algo de los niños para los niños me parece súper, o sea, porque es eso, ¿no? Es la comunión desde el principio, o sea, estar haciendo algo que es lo que les gusta para algo que es también para niños, me parece que es fantástico la muestra, y tiene que haber sido muy emotiva. Sí, además era la primera vez que estaban en un lanzamiento de un mes de la primera infancia, y tanto para el director del coro como para todos los niños, muchos de ellos que además hacen un esfuerzo y vienen desde el interior a ensayar, y tenían toda la euforia de poder mostrar públicamente lo artistas que son, ¿no? Claro, el arte y dónde están inmersos. Y bueno, también ahí nosotros, como Dirección de Desarrollo, poner también la cultura a la accesibilidad y mostrar que los niños también son parte de la cultura. Todas las poblaciones, sin importar el estrato social, deben tener el acceso a la cultura, y que es también una parte del desarrollo, que a veces no va tan de la mano en lo que diariamente se cuenta, porque se pone el énfasis sobre la emergencia, sobre la necesidad, pero esto es una pata muy importante. Que los niños puedan integrarse en un grupo, que los niños puedan desarrollarse plenamente en algo que además les gusta hacer, la verdad que es una caricia al alma. El abanico se abre, o sea, yo creo que el otro día hablando con alguien de la creatividad, ¿no? Cómo muchas veces vamos dejando, o la lectura, ¿no? Hacia los niños, pero claro, es un trabajo que va desde bien el principio, ¿no? De repente enseñar a una mamá que puede tener que aprender a leer mejor para poder leer a su bebé un cuento que después lo va a poder aprovechar. Es un trabajo, el trabajo en la infancia tan vulnerable es tan gigante, todo lo que tenemos que hacer como país, como mundo en realidad. Y lo avanzado que estamos. Habrá muchas mamás que serán adolescentes, ¿no? Sí, hay mamás adolescentes. Si bien nuestro país ha bajado el índice de embarazo adolescente y se viene trabajando en que esa etapa no sea una etapa para maternar, y poder trabajar aspectos de derecho y de salud sexual y reproductiva, de prevención con las adolescentes. De todas maneras, tenemos adolescentes que son madres y otras que no son adolescentes, pero que a uno no le enseñan, o sea, uno no nace sabiendo ser madre. No. ¿Va? A las que nos ha tocado no nacemos sabiendo, uno va aprendiendo. Yo siempre cuento la anécdota, cuando ingresé al ministerio en el 20, yo tenía a mi nene de 2 años en ese momento.
y vi cómo un montón de información que se trabajaba con las familias más vulnerables eran tan ricas para mí, yo no las había recibido. Claro. ¿Tá? Y entonces ahí empezamos a trabajar con los equipos cómo hacer que esa información de calidad pueda llegar a todos los hogares. Exacto. Y lanzamos el año pasado la guía de crianza con un montón de información que entendíamos que era toda necesaria. mujer y toda familia tiene que tenerla como una guía. Nadie está diciendo esto es obligando a que sea desde ese lado la crianza, sino que hay tips, digamos, para que no caigamos en esto de buscar información que a veces puede ser hasta falsa, ¿no? Porque vamos a los portales, porque tenemos, sobre todo las primerizas, se tiene como más dudas en cuanto a la gestación, a lo que va a pasar después, qué momentos llegan. Y la verdad que ahí nuestro Estado uruguayo y todo lo que es el área de Uruguay Crece Contigo, realmente que es un potencial de calidad de información, de capital técnico, que si se vuelca bien a la sociedad, va a servir para esto, ¿no? Para entender lo importante de escuchar música en la gestación. Totalmente. Y la que le guste a la madre, ¿no? Porque nadie le va a decir que qué música tiene que escuchar, pero sí hacerlo escuchar música, leerles un cuento, tener ese espacio para compartir, para ver la reacción de los niños frente a eso. La lectura también es una línea que venimos trabajando con el Ministerio de Educación y Cultura. Y ya de paso aprovecho para contarte, en este mes también lanzamos la presentación de canciones de bienvenida con el Ministerio de Educación y Cultura, que va a ser la creación del género, es la creación del género Primera Infancia, donde se abre un concurso para músicos. Qué lindo, qué interesante. Sí, que por primera vez se pone género Primera Infancia para que lo puedan recibir a esa canción todos los nacidos vivos en nuestro país. Maravilloso. Yo lo primero que me compré y lo primero que le regalé a las embarazadas de mi familia para mis nietos, fueron cajitas musicales y libros. Los niños antes de estar nacidos ya tienen libros. Y uno piensa a veces, bueno, pero esa cajita musical que mis hijos sonaba en la panza, yo me ponía la cajita musical en la panza o escuchaba música que a mí me gustaba, o leía ese cuento que después le iba a leer cuando nacieran. Es ese libro que queda siempre en casa y que es como ya una tradición, ¿no? Hay alguien embarazada dentro de las de familia y lo primero que hago llegar es una cajita de música y luego es un libro, aunque el bebé no esté nacido, porque es ese cuento que los va a acompañar y que tiene que estar. O sea, es a veces decir, lo va a escuchar. Yo garantizo que los niños escuchan todo y que están ahí modificando toda su esencia cuando están adentro de la panza. O sea que súper importante y precioso lo que me contás. Sí, escuchan todo y sienten todo. Exacto. Por eso lo emocional y el estado de digamos, mental que se pueda tener y la contención, ¿no? Y el afecto, el acompañamiento. Y cuando eso no se da porque hay otros factores que influyen y muchas veces hay familias que tienen otras realidades. Exacto. Y uno no puede ser ajeno a eso. Exacto. Y desde el Ministerio de Desarrollo trabajamos todos los días con eso. Tenemos que poder fortalecer todas las respuestas para garantizar que se den de alguna manera. Totalmente. Muchas gracias. Gracias a ti por el espacio. Bueno, nosotros continuamos.